Ok, grabando, listo. Me puso la pantalla normal. Sí, ya, ahí está compartida la pizarra, ¿cierto? Sí. Ok, bueno, entonces vamos aquí. Tenemos 32 voltios, 4 ohmios por aquí, 4 ohmios por acá. Este nodo era el B, este nodo era el A, y esta aquí era 2 ohmios, ¿sí? Entonces decíamos que de la fuente sale la corriente, ¿sí? Atraviesa esa resistencia y llega al punto, al nodo B. Su sentido viene así. Y aquí se reparte en busca de llegar al nodo de tierra otras dos corrientes. Entonces teníamos que esta era I1, esta era I2 y esta era I3. Entonces en el nodo B teníamos que I1 era igual a I2 más I3. Pero antes habíamos hecho un paréntesis por acá donde decíamos, esta resistencia va a estar alimentada o está sometida por un lado a un voltaje V1 y por otro lado a un voltaje V2. Por aquí atraviesa una corriente y entonces normalmente la ley de Ohm para hallar la corriente ahí, normalmente sería voltaje sobre resistencia, ¿sí? Pero la corriente aquí, para el caso donde la resistencia está sometida a dos voltajes diferentes, la corriente aquí va a ser, ¿Qué cosa? Ah, sí. ¿Para quién? ¿Para los policías? bueno, ¿No? Muchachos, silencien los micrófonos. sí, muchachos, porfa, los micrófonos. Bueno, entonces, por aquí va a circular una corriente. Esa corriente sale o va desde B1 y llega hasta B2, ¿sí? Estamos suponiendo que la resistencia está conectada a dos puntos de diferente voltaje. Entonces, cuando es así, la corriente, ¿sí? Sería igual a lo siguiente, a B1 menos B2, o sea, la diferencia de voltaje sobre ¿quién? Sobre la resistencia, ¿sí? ¿Por qué B1 menos B2 y no B2 menos B1? Pues se tiene en cuenta el sentido de la corriente. Si yo puse que va así para la derecha, entonces va desde B1 hasta B2. Entonces, por eso es B1 menos B2 sobre la resistencia, ¿sí? Bueno, entonces, partiendo de este paréntesis que hice aquí, vamos a reemplazar I1, I2 e I3 en términos de voltaje, ¿sí? Entonces, en el I1, por ejemplo, ¿I1 de dónde parte, muchachos? Desde BA, I1 parte desde BA, ¿sí? Y llega hasta ¿dónde? Hasta BB, B sub B, ¿sí? Bebé. Entonces, I1 es igual a B sub A menos B sub B. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? sobre 4 ohmios. De la Sobre resistencia. 4 ohmios, exacto. Ahora hagamos lo mismo con I2. ¿I2 sale de dónde? De B sub B. Bebé. De Y 2 B sub sub 2 B. de ¿Y VB. llega a dónde? A B sub Ah, 0. B sub 0. Y llega hasta B pongámosle sub 0. B sub 0, O tierra. o tierra, eso. ¿Sobre quién? Sobre 4. Sobre 4. 4. E I3 es igual a, ¿de dónde sale I3? De B sub B, ¿cierto? De B sub B Llega a B sub 0. a B sub 0 A B también, sub 0. pero dividido entre 2, Sobre 2. sobre 2, correcto.
Listo. Entonces, aquí tenemos, vamos a hacer esto, B sub A, que es cuánto, ya sabemos que es 32, ¿cierto? ¿Cuánto es 32 dividido 4? 8. 8. Entonces aquí tenemos 8 menos un cuarto de quién? De B sub B, ¿cierto? Sí. Aquí, ¿qué tendríamos? B sub B, 2. simplemente un cuarto de B sub B, porque B sub 0 es 0, ¿no? Entonces 0 y yo 4, 0. Entonces aquí tenemos simplemente un cuarto de B sub B, ¿cierto? Y acá... Sí. Una pregunta, ¿es un cuarto de dónde lo sacamos? Porque arriba se supone que es 1 ya. Mira lo que tenemos aquí, B sub B menos B sub 0. Yo esto lo puedo partir en dos sumandos, ¿cierto? B sub B dividido 4, ¿sí? Aquí, B sub B dividido 4, y luego menos B sub 0 dividido 4, ¿sí? Pero como B sub 0 es 0, entonces, Vale. es así, voy a Vale, hacerlo por profe, ya acá. la cogí. ¿Ya la cogieron? Vale. La cogí, profe. Listo. Y aquí tendríamos, ¿qué? ¿Un medio de qué? Un medio B de sub B. sub B. Un medio de B sub B. ¿Listo? Entonces, la ecuación, ¿sí? Que inicialmente era I1 igual a I2 más I3, nos queda así, ¿cierto? I1 era ¿cuánto? 8 menos un cuarto de B sub B igual a ¿qué? A I2, que es un cuarto de B sub B, más I3, que es un medio de B sub B. ¿Cierto? Y aquí tenemos la ecuación, ¿sí? Tenemos una ecuación, una incógnita. ¿Cuánto les da B sub B, muchachos? Háganlo ahí, calcúlenlo. Tómense un tiempito y calculen B sub B de esta simple ecuación. Una ecuación, una incógnita, pues se puede resolver, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto da B sub B? ¿Quién me dice? $7.75. 7.75. ¿Alguien dice otro valor? Que calcule lo de arriba, ¿cierto? Sí, con esta ecuación. ¿Cuánto da B sub B? Esto está fácil, muchachos. Ya Porque... ves, espera un momentico, profe. Ok. Mucho tiempo, muchachos, para calcular una sola variable. Espera un momentico, profe. Profe, eso da 1. No, señora. Claro, profe. No se saca el 8. Profe, Da pero hay 8. que... Hay 8.5. Da 8 voltios, muchachos. Miren lo Sí, siguiente. 8.5. 8 voltios exactos. Miren, muchachos, mira, tengo aquí menos un cuarto de B, ¿sí? Si lo paso al otro Sí. lado, ¿pasa qué? A Positivo. sumar. Pasa positivo, ¿cierto? Positivo. Entonces, ¿cuánto da un cuarto más un cuarto, muchachos? Un cuarto más un Da cuarto. 2 octavos. Un 2 cuarto, octavos. un cuarto más un cuarto son 2 cuartos, ¿sí? Y 2 cuartos, ¿qué es? Un medio, ¿cierto? Un medio. Y como queda un medio de B sub B sumado con otro medio
de B sub B, 1 medio más 2, 1 medio más 1 medio, ¿cuánto es? 2 medios. ¿Y 2 medios es qué? 1. Entonces B sub B queda igual a ¿qué? A 8. ¿Sí? A ver, muchachos. Tendría 8 por acá. 8 es igual, entonces, dejo como estaba lo que tenía. 1/4 de B sub B, ¿cierto? Más 1 medio de B sub B. Y este menos 1/4 pasa al otro lado a sumar, ¿cierto? Entonces tengo más otro cuarto de B sub B, ¿sí? Entonces mire, 1/4 con 1/4 forman ¿qué? 1 medio de B sub B, ¿sí? Y luego este medio de B sub B con este otro forman ¿qué? 2 medios de B sub B, ¿sí? Entonces, 2 dividido 2 me da 1, por lo tanto B sub B me queda igual a ¿qué? A 8, ¿vale, muchachos? Pero bueno, eso es una cuestión matemática que, pues, ustedes lo deben saber, sino que hay que ir teniendo un poco más de habilidad, ¿listo, muchachos? Pero el resultado final es 8, ¿de acuerdo? Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces, si el voltaje aquí es 8 voltios, entonces ya podemos calcular las corrientes, ¿cierto? Entonces, I1, ¿cuánto sería? ¿Quién me dice cuánto es I1? I1 es BA menos B sub B. Entonces, BA es 32 menos 8. ¿Cuánto da? 24. Divido 4. 4. Divido 4, 6. Pues 6. Entonces, esta es 6 amperios, ¿sí? I2, ¿cuánto es? 8 menos 0, 0. 8 dividido 4. 2. 2. Entonces, esta es 2 amperios. Y por descarte, ¿cuánto debería ser esta? Pues 4, ¿cierto? Porque ¿qué número sumado con 2 me debe dar 6 para que se cumpla la ley de Ohm? Pues 4. Igual se puede verificar. Y 3 es B sub B dividido 2. B sub B es ¿cuánto? 8 dividido 2, 4. 4 amperios. ¿Sí? Mire que todo cuadra. ¿Sí? ¿Hasta ahí inquietudes? No, profe. Vamos entonces a verificar este circuito, ¿sí? En un software de simulación, porque es bueno siempre en ingeniería y pues en el campo de las ciencias verificar. Uno no se puede quedar con que ya lo hice por un método y ya listo, eso es. Siempre hay que verificar. Y Pero ¿en qué lo hace? ¿Cómo? ¿En qué lo hace en Proteu? Sí, voy a hacerlo acá en Proteus, que lo tengo. Entonces, voy a dejar de compartir la pizarra para compartir ahora otra pantalla. Entonces, compartir pantalla, y vamos para acá. Me dicen si están viendo Proteus. ¿Sí están viendo Proteus? Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. Ok, bueno, entonces vamos a montar el circuito aquí. Entonces, fuente de voltaje, resistencias, conecto por aquí, otra resistencia, clic derecho, la roto, y también necesito otra resistencia, clic derecho y la roto. Entonces, por aquí, bueno, por aquí, ¿sí? Tengo que buscar el de tierra. Y vamos a ponerle los valores. Entonces, aquí era 32. Aquí no eran 10K, sino 4. 4 solitos significa 4 ohmios. Aquí era 4 ohmios también, ¿cierto? Y acá eran 2. Bien, si era así, ¿verdad? Bueno. Entonces vamos a poner un voltímetro
Recuerden que estos elementicos también nos sirven, ¿no? Entonces, si yo pongo aquí, bueno, pongamos el voltímetro. DC voltímetro. Entonces, voy a ponerlo por aquí, junto con tierra. Entonces, vamos a ver. Simulamos. Y tenemos 8 voltios, ¿sí? Vamos a medir corrientes, ¿sí? Entonces, vamos a medir, por ejemplo, voy a desconectar aquí y vamos a poner un amperímetro. Entonces, tengo un amperímetro por ahí y voy a poner otros 2 amperímetros por acá. Voy a desconectar por aquí y voy a desconectar por acá. Ponemos bueno, rotar. Otro amperímetro. Rotar. ¿Sí? Y vamos a darle a simular. Entonces, play. Y entonces tenemos 6 amperios. ¿Sí? Disculpe un momentico. Nosotros cuando vamos a ver las normas para el diseño de PCB, el diseño de PCB, los procesos de producción manual y automáticos, y eso. Pues en el tercer corte. Apenas vamos, este es el segundo corte, ¿sí? Entonces, todavía falta, Estefan, ¿vale? Bueno, muchachos, entonces, como pueden ver, yo he montado el circuito y he verificado, ¿cierto? Mire, la corriente que entra al nodo, ¿sí? 6 amperios, la que baja por la resistencia de 4 son 2 y la que baja por la resistencia de 2 son 4. Entonces, 4 más 2 que salen es igual a 6 que entra, ¿de acuerdo? Entonces, con eso pues queda verificado que la técnica aplicada, o sea, la ley de corrientes de Kirchhoff, aplicada a través del método de análisis de nodos, pues es una técnica de análisis de circuito que es veraz, o sea, que es verdadera, ¿sí? Entonces, voy a compartir otra vez la pizarra. Entonces, pues, todo dio, ¿no? O sea, todo estuvo bien. Y esa era entonces la ley que les quería yo mostrar. Quiero explicarles otro tema que tiene que ver, y es muy importante, muchachos, cuando ustedes como futuros diseñadores de circuitos electrónicos deben tener en cuenta, y es que pues aquí cuando analizamos circuitos siempre se coloca muy chévere la fuente del valor que yo quiera, ¿sí? Y bueno, el valor que yo diga, ¿sí? Pero en la realidad no es así. Uno consigue en el mercado baterías, por ejemplo, de 12 voltios, 2 voltios, pero que yo diga, no, es que una batería de 32 voltios no la consigo, ¿cierto? Entonces, cuando uno tiene un requerimiento para aplicar en la vida real, ¿sí? Pues la pregunta es, ¿qué se debe hacer? ¿Sí? Entonces, a esa pregunta vamos a darle respuesta a través de un tema que quiero que quede visto hoy también, y es el análisis de las fuentes, ¿sí? Que, por ejemplo, ¿qué significa cuando usted ve una fuente y usted dice, es de 2000 miliamperio hora? Usted, miliamperio hora H. ¿Usted tiene idea de qué significa eso? ¿Alguien? ¿Miliamperio por hora? Sí. ¿Qué significa el término, bueno, X cantidad miliamperio hora? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que se Pero consume no en una escucho hora? bien. En una batería,
Cuando, que se consume en por una ejemplo, hora? una batería, cuando tenemos algo, esa batería es de 2000 miliamperios-hora. ¿Qué significa ese 2000 miliamperios-hora? Que Que eso es por lo que se va a tardar, La eso es lo que se capacidad que tarda en genera una consumir hora. en una hora. A ver, hay quien, solamente uno, a ver. Profe, la capacidad que genera en una hora. La capacidad que genera en una hora. ¿Y cuánto sería? 2000. Ok, Miliamperios. bien. Vale, entonces tienen la idea. Pero entonces, vamos entonces a ver cómo determinar, ¿sí? Las conexiones de una fuente cuando queremos proporcionar un requerimiento específico. ¿De acuerdo? Voy a borrar esta pizarra, borrar todos los dibujos y vamos entonces a definir qué es una batería, primero que todo. Entonces, una batería es un elemento que transforma la energía química en electricidad. ¿Ustedes recuerdan que cuando decían, no, es que se regó el ácido de la batería? Pues sí, en las baterías hay una sustancia química que reacciona internamente, o sea, se produce una reacción química, y esa reacción química genera en lo que vemos ya externamente, que son los polos positivos y el polo negativo, un voltaje. Ah, profe. ¿Sí? Profe, ¿eso no es ácido sulfúrico o sulfhídrico? Uno de los dos. Es ácido sulfúrico normalmente, aunque pueden, pues dependiendo ya los diseños de quienes fabrican baterías, pues pueden ser otros compuestos, ¿no? Pero normalmente es ácido sulfúrico, ¿sí? Entonces, listo, la batería, entonces, ¿sí? Y entonces aquí tenemos un compuesto químico, ¿sí? Compuesto químico. Entonces, pero la batería tiene una particularidad y es que la electricidad que genera, ¿sí? ¿Es de qué? ¿De qué tipo de corriente? Es Continua. corriente continua, correcto. Ahora, la batería tiene unas características. Primero, el voltaje en sus terminales. O en sus bornes también. Bornes significa también terminales. Y la capacidad. ¿Y qué es la capacidad? Lo que se decía. Lo que almacena. La corriente, ¿sí? La capacidad de la corriente que puede suministrar en un tiempo determinado. Bueno, discúlpenme ahí. Entonces, la corriente, la capacidad es la corriente que puede suministrar en un tiempo determinado.
Este voltaje pues va a venir en unidades voltios y esta en amperio, normalmente amperio hora o algunas también miliamperio hora. El caso es que es corriente por tiempo, ¿cierto? Bien, ¿hasta ahí alguna inquietud? Ninguna. Ok, entonces, Profe, ahí dice voltaje en sus burmes, ¿qué es eso? Qué bornes. pena. Bornes. Borne, la gente. Bornes es lo mismo que terminales. Ah, vale, vale, profe. ¿Ok? Bueno, bien. Entonces, voy a borrar la pizarra. Un momento. Y vamos a ver lo que son los arreglos. Arreglos. Entonces, yo puedo tener arreglos en serie. Profe, escucha entrecortado. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien o entrecortado Sí, todavía? profe, lo escucha. ¿Se me escucha bien? Escucha entrecortado. ¿Pero solamente tú o los demás también? Hola. O se lo escucho bien. Un poquito entrecortado. A ver. No, está bien. Acá lo escucho bien. ¿Quién me escucha entrecortado? No, yo también lo escucho entrecortado, profe. Cris. Es que a veces, de pronto, ¿sabe por qué? De pronto a veces la conexión de ustedes, los que me escuchan entrecortado, es porque la conexión de pronto no es tan rápida, ¿sí? Pero bueno, digamos, yo desde acá no puedo hacer nada. Esperemos que de pronto haya menos tráfico y de pronto el audio pueda llegar bien. De todos modos, esta sesión, venga a ver un momento. Esta sesión sí está siendo grabada y pues los videos los comparto apenas termine la clase, los comparto a sus correos, ¿sí? En los videos las voces van a salir bien, ¿sí? Entonces por ese lado no se preocupen, ¿sí? Bueno, tenemos 10 minutos para que se cierre la sesión otra vez, pero no importa, nos volvemos a conectar, ¿listo? Entonces tenemos que un arreglo en serie es cuando tengo baterías conectadas en serie. ¿Cómo es esa conexión? Pues tengo una batería con el polo positivo y negativo y para conectar dos baterías en serie, el polo positivo de una batería debe ir conectada al negativo, ¿sí? Y de esa forma obtengo aquí, acá, en esta parte de acá, tenemos el más y acá el menos, ¿sí? Si esta fuente aquí es de B1 y B2, entonces aquí voy a obtener un voltaje total de B1 más B2. Ahora, si estas baterías son de una capacidad, por ejemplo, de 2 amperios hora, 2 amperios hora, pues voy a tener aquí también una corriente total de 2 amperios hora, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en un arreglo de serie? En un arreglo en serie, los voltajes se suman y la capacidad es constante.
o la misma. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Chicos. No, nada. Bueno, ahora... No, profe, hasta ahora no. Ok, ¿qué pasa ahora con Profe, una... ¿Cómo? una pregunta. Sí. ¿Uno cómo calcula la capacidad? Qué pena, me fue. Ya lo vamos a ver, tranquilo, no te preocupes. Ya lo vamos a ver. Bueno, ahora, ¿cómo es un arreglo en paralelo? Lo contrario. Sí, lo contrario. Entonces, en un arreglo en paralelo, pues vamos a tener las baterías. ¿Cierto? Conectadas en paralelo, o sea, más con más, menos con menos, ¿sí? Si esta es, si estas baterías son del mismo voltaje, por ejemplo, 4 voltios, B2, 4 voltios, y son de, por decir algo, 3 amperios hora, 3 amperios hora, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá, al final? Voy a tener una fuente que me va a suministrar un voltaje total de ¿cuánto? De 8 voltios. No, señorita. De 4 ¿No está voltios. diciendo que se suma? Ah, en paralelo. Estamos en paralelo, entonces ya vamos para allá. De 4 voltios y con una capacidad de 6 amperios hora. Entonces, ¿qué pasa en estos arreglos? El voltaje... El voltaje es igual y la corriente se suma. El voltaje se mantiene igual y la capacidad se suma. ¿De acuerdo? Entonces, en serie teníamos que los voltajes se sumaban y la capacidad se mantenía. Acá tenemos lo contrario. La capacidad se suma y el voltaje se mantiene. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasaría si en este caso una de las dos baterías tendría una diferencia de voltaje? Es decir, uno menor y uno mayor. ¿Cuál de las dos escogería? ¿La mayor? Buena pregunta. Y allá íbamos. Reglas para hacer arreglos de batería. Entonces, la primera regla es que todas las baterías deben tener el mismo voltaje. ¿Sí? Porque si no tienen el mismo voltaje, se puede hacer, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría? Alguna batería se podría descargar más rápido, de pronto ya empieza a dañarse con el tiempo, entonces no es recomendable usar en un arreglo baterías de diferentes tensiones. Entonces, esto se debe cumplir. Todas las baterías deben tener el mismo voltaje. Y también, como segunda regla, todas las baterías deben tener la misma capacidad.
¿sí? Por la misma razón, ¿sí? Se puede hacer, pero vas a ver que con el tiempo, y un tiempo muy rápido, una batería te va a fallar. Es decir, por ejemplo, bueno, te puede fallar y vas a ver que de pronto el ácido empieza eso se llama a sulfatarse. Bueno, van a haber toda una serie de problemas. Entonces, esas dos reglas se deben cumplir siempre, ¿sí? Entonces, en un arreglo serie, ¿sí? Y en un arreglo paralelo, esas dos reglas se deben cumplir. Las baterías tienen que ser de la misma tensión y de la misma capacidad. Ahora, ¿qué pasa cuando hago nos falta un arreglo, ¿no? El arreglo mixto, ¿sí? Entonces, en un arreglo mixto, ¿qué voy a borrar aquí? En un arreglo mixto, ¿qué vamos a tener? Entonces tenemos, por ejemplo, esta batería, tenemos esta otra, ¿sí? Y están conectadas en serie. Pero acá también tenemos esto, y esto es un arreglo mixto, ¿no? Entonces, si esta es de 6 voltios, pues también esta debe ser de 6 voltios, y así, esta de 6 voltios y esta de 6 voltios. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos aquí, como están en serie estas dos, aquí tendríamos 12 voltios. 12 voltios. Aquí también tendríamos 12 voltios, pero como estas al final están conectadas en paralelo, ¿qué vamos a tener? Voltaje total, 12 voltios.